Hola productores, bienvenidos a este webinar Asistente de Marcado CE. Soy Erika Álvarez, directora comercial de Gaia. Muchas gracias por acompañarnos. El webinar será impartido por mi compañero Jordi, director técnico de Gaia. Y quiero destacar de este webinar, que aunque va a ser breve, la importancia que tiene, ya que se trata del asistente que va a facilitar enormemente la configuración del marcado CE, que, como ya sabéis, cobra una gran importancia para la gestión de presupuestos para los fondos Next Generation, en concreto para las ayudas del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Entonces, estar muy atentos y os dejo con mi compañero Jordi. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Como en otras ocasiones, pues agradeceros que estéis aquí, que nos dediquéis este ratito. Hoy va a ser un webinar cortito, ¿vale? Porque realmente vamos a explicar un asistente nuevo que hemos desarrollado para la configuración, para facilitar la configuración del marcado CE, y realmente, pues eso, es un tema muy puntual y lo vamos a ver de forma rápida. Luego, pues habrá un turno de preguntas para que podáis preguntar dudas y demás. Vale, entonces, la configuración del marcado CE está aquí en el menú de ficheros, ¿vale? En la parte de ficheros, artículos. Realmente toda la configuración de CE está en ficheros, artículos, otros, y si desplazamos hasta aquí abajo, en la parte de artículos la configuración es compleja y completa y grande, por eso hay tanta opción. Aquí abajo tenemos las distintas opciones para el marcado CE. Y aquí fuera la del CTE, que están relacionadas. Ahora veremos que esta configuración, este asistente nuevo, la relaciona. Pero no es necesario, como en otras veces ya he explicado, no es necesario que sepáis en qué ruta del menú está toda esta configuración. Esto realmente, si accedemos desde el menú, nos va a llevar a productor fichas, que ahora voy a cambiar, pero también podéis abrir productor fichas con este icono de aquí. Entonces, si pasamos a productor fichas, vale, productor fichas tiene aquí arriba un buscador que si busco CTE ya me aparece CE características y configuración CTE. ¿Vale? Hay que escribir como mínimo 3 letras para que aparezca el menú. Entonces, si quiero solamente la parte de CE, escribo CE punto y ya tengo ahí las opciones de CE. Si escribo CTE, pues tengo tanto configuración de CTE como CE características. Entonces, la configuración del marcado CE se basa en la configuración de las características. En el marcado CE declaramos una serie de valores para una serie de características que debe tener la ventana. La configuración tradicional en productor era usar esta pantalla y en cada una de las características configurar los valores de las distintas series, vidrios, persianas y demás. Vale, esto lo hemos simplificado y lo hemos integrado dentro de la configuración del CTE. La configuración del CTE ya tenía, voy a acceder a ella desde aquí, ya tenía esta rejilla donde podemos configurar los valores de aire, viento y transmitancia térmica de cada una de las series, de los vidrios, los valores que corresponden a los acabados, en la sortividad, ¿vale? Entonces, hemos creado a partir de los valores de las series, a partir de los valores de aire, viento y transmitancia térmica de las series, la modificación consiste en este check que veis aquí. Simplemente marcamos este check, generar marcado CE a partir de los valores configurados en las series. Es decir, a partir de estos valores de aquí, que me genere toda la configuración de marcado CE de estas 3 características. Claro, son las únicas 3 que tenemos aquí, pero realmente son las que dan trabajo de configuración. Entonces, rellenamos esta tabla, pulsamos aceptar y ya con esto nos genera toda la configuración de marcado CE para esas series. Si ahora vamos a las características de marcado CE, si vamos a la resistencia de carga viento, ya me ha generado esta tabla de aquí. Realmente ha generado esta tabla, pero también en la pestaña asistente, que es donde realizamos la configuración, me ha generado también los valores que corresponden a cada una de las series. ¿Vale? Si luego esto lo completáramos con valores para los vidrios o para las persianas, ya el propio asistente, este asistente de marcado CE, me generaría las combinaciones de aquí fuera. ¿Vale? Pero básicamente lo que hacemos es, si tenemos el valor ensayado de cada una de las series,
pues lo rellenamos en la parte de CTE y nos lo va a trasladar aquí de forma automática. Esto tanto en resistencia a carga-viento, como en transmitancia térmica, como en permeabilidad al aire. Vale, aquí tenemos la transmitancia térmica. El resto de características tenemos que rellenarlas, configurarlas nosotros, pero bueno, esas características son mucho más sencillas de configurar. Vale, pues esto, la modificación, la novedad que presentamos es esa, es lo que acabamos de ver, que a partir de la tabla de valores del CTE me genera automáticamente los valores del asistente y de las características de marcado CE. Entonces, con esa configuración, ahora vamos a ver cómo lo usamos, cómo obtenemos la documentación a partir de un presupuesto o de un pedido. Voy a acceder a la pantalla de presupuestos. No vamos a ver cómo se realiza un presupuesto, ¿vale? Eso no entra dentro del alcance de este webinar. Yo tengo aquí ya un presupuesto hecho con distintas unidades de ventana en distintas series. Pues esta en serie 28, esto es serie 25, esto es serie 25, en distintos acabados y medidas. Y la parte fácil, digamos, una vez que tenemos todo configurado, para obtener la documentación CE, simplemente pulsamos este botón, calcular e imprimir documentación CE. ¿Vale? Y esto me lanza el cálculo y me lanza los informes que están saliendo en la segunda pantalla, no los veis, ahora los voy trasladando. Entonces, por un lado tenemos pues la declaración de prestaciones con el detalle de unidades y las características que corresponden a este detalle de unidades. Como tenemos dos tipologías, en este caso lo que determina es la serie, pues estas dos de serie 25 dan unas características, una página y otra página con la otra unidad de la otra serie. Luego tenemos por otro lado pues un informe que se llama informe de características, que es similar a la declaración de prestaciones, pero bueno, viene agrupado de otra forma. Por otro lado tenemos la etiqueta de marcado CE resumida, ¿vale? Y por otro lado, esta es la etiqueta de eficiencia energética, que ahora veremos también dónde se configura. Nombrar sobre la etiqueta de eficiencia energética, que para poder usarla debéis tener licencia de SFABE, porque esto es un producto generado por SFABE. Vale, ese es el botón para obtener de forma rápida la documentación CE cuando está todo configurado. Como os decía, con este botón desde el presupuesto, en el pedido también existe, ¿vale? Yo lo he hecho en un presupuesto, pero en los pedidos también existe. Es un botón rápido para calcular e imprimir la documentación. Si queremos acceder al detalle de qué valores se han calculado y qué documentos quiero imprimir, para ello accedo a la pestaña Datos adicionales y aquí hay un botón que pone marcado CE, ¿vale? Que me muestra. Por un lado, me muestra todas las líneas de ese presupuesto con los valores que se han calculado de transmitancia térmica y demás. Por otro lado, veréis que le asigna un identificador de características. Lo que hace la aplicación cuando calcula es que agrupa todas las líneas que tienen las mismas características y les asigna un identificador. Tenemos el 1 y el 2. Entonces, si queremos ver esos identificadores, vamos aquí a calcula características y tenemos el 1, ¿vale? Con los distintos valores. Esto es lo que aparecía en los documentos cuando lo hemos imprimido. Y el 2 con los valores diferentes. Y a cada línea del presupuesto le asigna un identificador que corresponde a estas características que ha calculado. Vale. Y aquí en la pestaña Configuración de documentos podemos elegir qué documentos se imprimen. Etiqueta reducida. Yo en este caso tengo elegido etiqueta reducida, la etiqueta de eficiencia energética, la declaración de prestaciones y el informe de características. Y en el caso de las etiquetas podemos elegir también si van por pantalla o por impresora y la impresora a destino. Entonces, esto hace que, bueno, y desde aquí calcula características, podemos volver a forzar el cálculo. Si hemos hecho algún cambio en la configuración, desde aquí podríamos forzar el cálculo. Si hacemos cambios en el presupuesto, al darle al botón de fuera, el que lanza el proceso automático, cualquier cambio en el presupuesto hace que se vuelvan a calcular las características, ¿vale?
y desde aquí podríamos también imprimirlas. Entonces, una vez que tenemos configurado todo y configurado aquí los documentos que queremos imprimir, ya no hace falta que accedamos a esta pantalla. Ya directamente lo que hacemos es, desde el presupuesto, yo hago un presupuesto de la forma habitual y una vez que he terminado le doy a este botón de aquí, calcular e imprimir, y ya me lanza el cálculo y me imprime toda la documentación. O sea que una vez configurado es tan sencillo como darle a este botón y listo. Vale, pues voy a volver al guión, que ya me lo he saltado al principio. Este es el guión de los puntos que vamos a ver en este webinar. Ya hemos visto el punto 1 del nuevo asistente de configuración desde el CTE, que genera el marcado CE desde el CTE. Ya hemos visto cómo se calcularía en presupuestos y en pedidos y ya hemos visto la documentación CE, cómo la generamos. Entonces, bueno, pues ya tenemos los 3 primeros puntos. Ya os he dicho que este webinar iba a ser breve, iba a ser cortito. Vamos a ver ahora algún tema avanzado que va relacionado con esto. En concreto, pues el siguiente punto, que es la importación de características CE. Vuelvo a productor fichas. Voy a cerrar para que veáis cómo accedo. Voy a acceder a la parte de características CE. ¿Vale? Y aquí abajo hay una pestaña que pone importar EIT. ¿Vale? ¿Para qué sirve eso? Esto sirve para que determinadas bibliotecas de series de las que tenemos configuradas en Gaia y que podéis tener contratadas en vuestra aplicación, determinadas bibliotecas de series tenemos los valores de marcado CE preconfigurados. Los ha configurado el servicio técnico Gaia. Entonces, desde aquí puedo importarlos. De momento, son estos que aparecen aquí. Estamos trabajando para que sean muchos más, ¿vale? Entonces, si accedéis aquí, podéis ver los que hay. Por defecto ya vienen seleccionados todos. Los puedo dejar así y entonces esto es la fase 1. Si voy a fase 2, me va a relacionar estos ficheros con las series que yo tengo importadas en mi aplicación. Entonces, de todo lo que tenía allí, me aparece que puede relacionarlo con estas series de aquí, ¿vale? Me aparecen aquí las características. Aparece el valor que yo tengo configurado en mi aplicación y el valor que va a importar desde el fichero. Entonces, simplemente pulsando el botón importar, pues ya tendríamos esos valores en las características CE. Vale, pues esto es sencillito, pero bueno, es una herramienta interesante. Y conforme vayamos añadiendo ahí bibliotecas de series, pues va a ser bastante interesante para vosotros. Vale, vuelvo al guión de nuevo. Y el siguiente punto, bueno, pone configuración avanzada. Simplemente es una pequeña introducción a cómo se hacía antes la configuración, antes de tener este asistente. Pero bueno, que os puede venir bien para luego afinar lo que hemos generado desde el CTE. Entonces, simplemente voy a hacer un pequeño repaso rápido del asistente de marcado CE con la configuración tradicional, digamos. Vale, entonces, la configuración se hace desde aquí, desde características CE. Si vamos a editar, esta es la tabla resultado. Esta ya la hemos visto antes. Esto es lo que realmente voy a aplicar cuando la aplicación, cuando calcula el marcado CE de la resistencia a la carga al viento, utiliza esta tabla de aquí, que es una tabla de condiciones en función de la serie, del vidrio, de la persiana, de si lleva persiana sí o no y de qué modelo de persiana, aplica un valor u otro. ¿Vale? Podemos decir el valor que aplica incluso o decir que esa combinación, por ejemplo, genera que el marcado CE no es válido. Cuando marco esto en una línea, significa que esa línea de presupuesto no está sujeta a marcado CE y no va a ir incluida en la documentación de marcado CE. Vale, ¿cómo llegamos hasta aquí? Hasta aquí lo puedo rellenar manualmente esta lista, pero tengo aquí una pestaña asistente que me permite generar esos valores. Entonces, por un lado tengo una escala de valores que está aquí. En este caso, como resistencia a carga-viento, pues tengo clase 1, clase 2, clase 3, clase tal, los distintos valores y un valor numérico que indica el orden. De forma que, para que la aplicación sepa cuál es mejor y cuál es peor valor. Ya lo indica aquí abajo en un texto para los valores de tipo texto, que esta característica es de tipo texto, se determina el peor valor a partir de la siguiente escala.
¿vale? El campo orden. Un valor inferior significa peor resultado. Entonces, en este ejemplo, clase 1 es el peor resultado y la clase E2800 es el mejor resultado porque tiene un orden superior, tiene orden 7. Esta escala de valores no hace falta que la rellenéis a mano. Hay aquí un botón que pone importa escala y os la importa automáticamente. Solo hay que hacerlo una vez. Y luego, en la pestaña valores elementos, es donde indicamos, por ejemplo, para las series de perfiles, pues los distintos valores que tienen cada una de las series. Estos valores de aquí son los que me ha generado automáticamente desde la configuración del CTE, cuando antes hemos ejecutado el asistente. Vale, entonces, si ahora quisiéramos completar estos valores con valores de vidrios o compactos, lo podríamos hacer. Vale, pues esto simplemente quería hacer una pequeña introducción a cómo se configuraría de la forma tradicional o avanzada el marcado CE. Luego, sobre esto, si tenéis dudas, nos podéis consultar, ¿vale? Y queda un último punto, que es en la etiqueta de eficiencia energética, el origen de la transmitancia. Vale. Esto lo podemos ver aquí, de nuevo, también en la pantalla de características CE. Aquí abajo hay una pestaña que pone configuración de la etiqueta de eficiencia energética. Aquí es donde indicamos para la etiqueta pues cuál es la característica de la transmitancia térmica, cuál es la de la permeabilidad al aire y los valores de las distintas clases de aire. Y desde aquí podemos configurar desde dónde se saca la transmitancia para la etiqueta de eficiencia energética. ¿Qué diferencia hay? Si marco marcado CE, si le indico marcado CE, simplemente va a usar aquí la característica transmitancia térmica, pues esta tabla de aquí, ¿vale? Como veis, esta tabla de aquí no tiene combinaciones con los vidrios. Si la he generado tal como lo hemos hecho antes, simplemente es la transmitancia térmica de cada ventana, de la serie, tal como la ha ensayado el fabricante, con el vidrio que la ha ensayado el fabricante. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo esto lo combino con distintos vidrios, con vidrios bajos emisivos y demás, yo puedo mejorar estos valores de aquí. Entonces, si en la configuración de la etiqueta de eficiencia energética le digo que los valores los coja del cálculo del CTE, entonces ahí el CTE lo que hace no es un valor de ensayo, sino que es un cálculo. Si vamos a la configuración de CTE, en la configuración de CTE tengo el valor de transmitancia de cada una de las series y además el valor de transmitancia de cada uno de los vidrios. Y la aplicación hace un cálculo en base a la superficie de vidrio y la superficie de perfil de cada ventana y me da un valor. Con lo que si configuro ese origen para la etiqueta de eficiencia energética, es decir, calcularlo con el CTE en lugar de con el marcado CE, pues puedo mejorar los valores que doy en la etiqueta. Para eso es esa configuración. Muchas gracias por asistir a todos una vez más y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Jordi. Gracias por asistir. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.